Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis llevando este verano? Caluroso como todos. Espero que muy bien. Bueno, si estáis en el otro hemisferio del planeta, espero que el invierno no esté siendo demasiado duro y que sea llevadero. Nosotros estamos muy bien. Iciar está guiando estos meses ya sus viajes con la agencia de viajes WOM. Y yo, bueno, nada, en agosto y en septiembre me voy a la Ruta de la Seda, a Kirguistán y Uzbekistán, si todo va bien. Pero bueno, aquí sigo con mi compromiso de publicar podcast y más encantado que las pesetas, como se diría antiguamente. Hoy os traigo un podcast en el que notaréis una diferencia importante, al menos en el audio, porque lo grabé de tú a tú, en persona, con Mike y Dee, que es una pareja hispano-argentina, que viven en Madrid, y entonces cuando estuvimos hablando para grabar el podcast les propuse vernos en persona. Así que me he comprado una grabadora con la que todavía estoy pues haciendo pruebas y que bueno, me permitió desplazarme al Retiro a grabarlo en persona con ellos. Claro, esto hace que ya veréis, se escucha el ruido de las hojas, porque es que además justo ese día además va y sopla un viento huracanado durante toda la entrevista. Así que encontramos, bueno, un rinconcito, unos arbustos allí que nos protegían un poco. Pero bueno, en el audio se escucha el ambiente, se escuchan los pájaros, como os digo, las hojas, las ramas, se escucha gente que pasa por allí, una moto en la lejanía. Así que entiendo que es una grabadora bastante buena porque estamos en el corazón del Retiro. Pero bueno, también se escuchan a gente charlar y a unos incluso que se pusieron a jugar a las palas. Pero detalles más interesantes como por ejemplo las pulseras o los colgantes que lleva Mike colgados del cuello. Bueno, Diana y Mike son una pareja, como os decía, hispano-argentina que en mayo de 2018 salieron de viaje sin fecha de vuelta. Al final estuvieron viajando 2 años y 22 días. Parece que estuviera premeditado, pero fue todo bastante casual. Estuvieron viajando por Brasil, Argentina 7 meses y cuando tenían esa idea inicial de viajar durante un año, se dieron cuenta de que aquello, si habían gastado 7 meses en recorrer solo dos países, iba a durar muchísimo más tiempo. Total, que atravesaron todo Latinoamérica, Sudamérica hasta Colombia, de allí saltaron a Panamá y luego siguieron por tierra hasta México, donde bueno, pues la pandemia desgraciadamente les obligó a repensar su viaje y bueno, decidieron regresar a Madrid, que también llevaban muchos meses en la ruta y viajar tan largo acaba cansando. Algo que me hace mucha ilusión de esta entrevista y de publicarla ahora en julio de 2021 es que además coincide con la publicación de su primer libro, que se llama Mochila América, Diario y Poemas de un Gran Viaje. Ellos lo están lanzando en estos momentos, están lanzando una campaña de micromecenazgo, así que en julio de 2021 está activa. Si lo escuchas más tarde, seguramente el libro ya esté publicado y lo puedas comprar en su página web, que te dejaré en los comentarios. Pero esto me gusta mucho porque muchos de vosotros, a pesar de que las entrevistas son largas, os quedáis con ganas de saber más de las historias que hemos hablado y me preguntáis o me enviáis preguntas a mí o a ellos para profundizar un poquito en estos temas. Entonces, cuando los viajeros han tenido las ganas y el esfuerzo y el compromiso de escribir un libro, siempre me gusta darlo a conocer y hoy así lo hago, así que si al final de esta entrevista os gusta lo que escucháis y demás, animaros a echar un vistazo en su web y apoyar el proyecto si os apetece para que puedan sacar adelante su libro o ya os digo, comprarlo si ya se ha salido adelante. Y antes de empezar con esta entrevista me gustaría agradecer a Web Empresa todo el apoyo que nos está dando al podcast de Un Gran Viaje para poder seguir adelante,
Ya sabéis que Web Empresa es una empresa que se dedica al alojamiento de las páginas web o blogs de viaje o tiendas online que muchos viajeros usamos. Y a mí una de las cosas que más me gusta es que apuestan por la formación de los clientes y han creado la Web Empresa University, que es una plataforma de cursos gratuitos para aprender las 1001 cosas relacionadas con WordPress que nos viene de perlas a los que tenemos un blog de viajes o tiendas online. Además, si tienes un web o un blog de viajes o estás pensando en crear uno, ellos te ofrecen un descuento del 25% al contratar cualquiera de sus productos. No tienes más que escribir el código Un Gran Viaje todo junto al dar de alta tu servicio en webempresa.com. Y ya después de esta información no me queda nada más que añadir. Voy a meter ahora mismo la entrevista a Mike y Dee, que espero que la disfrutéis mucho. Y si es así, os agradezco mucho que le des al corazoncito de me gusta o al like o llámale como quieras en iVoox, en Apple Podcast o en la plataforma en la que escuches. Porque la verdad es que no sé qué pasa últimamente, pero estoy recibiendo menos comentarios a las entrevistas, estoy recibiendo menos likes. A nivel de escuchas va muy bien, pero es como que echo de menos esa interacción con vosotros, contigo, que estás ahí al otro lado. Dime si te gusta lo que escuchas, coméntame algo de la entrevista, anímate. Me encantará que lo hagas ya sea en las plataformas, en alguna de nuestras redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook o por correo electrónico a hola@ungranviaje. Venga, vamos con la entrevista. Hola Mike, hola Dee, ¿qué tal? Encantado de charlar con vosotros. ¿Qué tal? Un gusto, Pablo. Hola, Pablo. Bueno, a todos los oyentes he de decir que es la primera vez que hago una entrevista con este nuevo micrófono que me he comprado. Nos hemos venido al Parque del Retiro en Madrid. De hecho, seguramente escuchéis el viento, las hojas, algún pájaro, alguna persona hablando porque hemos venido al parque. Tengo la suerte de estar hoy con vosotros. Y además esto es casi una cita ciegas. Total. Porque de verdad no he investigado mucho de vuestro viaje y de hecho fuisteis vosotros los que me escribisteis un día para decirme, oye, que hemos estado viajando 22 meses por América Latina y tal vez te interese que charlemos. Y yo dije, pues adelante. ¿Cómo fue que me escribisteis? Pues mira, tengo una amiga que es apasionada de los podcasts de viaje y me habló de vosotros. Sí. Y nada, me puse a escuchar el podcast y además ella siempre me decía, Diana, es que vosotros tenéis que contar vuestra experiencia. Sí. Es que os veo totalmente, os escucho en este caso totalmente en un podcast. Y entonces nada, me puse a escuchar el podcast y dije, pues mira, voy a escribir a Pablo. Bueno, ¿y vuestra amiga qué pensaba o por qué creía que teníais que compartir la experiencia? ¿Qué viaje habéis hecho? Pues hemos hecho un viaje de 22 meses y 22 días exactos, además, muy curioso, por Latinoamérica. Sí. Por 11 países. 11 países, sí. Sí, hicimos Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México. Toma ya. Sí. Que... Y bueno, ella nos iba siguiendo por redes nuestra aventura y conocía perfectamente el viaje que habíamos hecho. Sí, y cuando se escuchaba a vosotros decía, Mike y Dee podrían perfectamente... Bueno, qué ilusión, sí. Bueno, lo vuestro, a pesar de que fueron 22 meses y 22 días, que parece que esté hecho a propósito, digamos que vuestro viaje, si no me equivoco, fue un viaje sin billete de vuelta. Sí, técnicamente lo fue. Ahora, bueno, te contaremos cómo surgió todo este gran viaje, pero bueno, fue realmente un billete de ida de Madrid a Río. Y de vuelta supuestamente en un año, pero que se convirtieron ostras. casi en 2. Sí, ¿y eso por qué? Aquí tuvo gran peso Mike, sobre todo porque cuando estábamos en el norte argentino, llevábamos 7 meses de viaje y habíamos viajado por Brasil y por Argentina únicamente. Entonces decíamos... A ver cuánto queda de mapa para arriba. Hijo, me parece que un año esto no va, ¿eh? Queda mucho. Y entonces, ya ahí en Buenos Aires ya dijimos que iba a ser 1 año y medio. Y ya en el norte argentino él dijo, esto tiene que ser de 2. Y él sentenció. Sí. Y sentenció y dije, bueno, pues venga, vamos a que sea de 2. No hubo mucha resistencia ahí a la sentencia. Pero dejándoos fluir, ¿no? Totalmente. Sí, pero totalmente. claro, vosotros salisteis con un presupuesto para 1 año y de repente, ¿cómo hicisteis para estirarlo Pues porque casi para 2? nos organizamos muy bien, se nos dio muy bien aquello de la economía viajera. Teníamos un presupuesto, Brasil, viajamos por la mitad del presupuesto y la verdad es que vimos que si nos acomodábamos un poquito, nos apretábamos un poquito el cinturón,
con cuestiones que para nosotros no, a lo mejor no eran tan importantes como seguir viajando, pues preferimos hacer eso. En lugar de hacer todo lo que se podía hacer en un lugar, por ejemplo, pues dijimos, bueno, hay ciertas cosas que no realizamos, pero preferimos seguir viajando. Sí, porque además cuando haces todo acabas reventado, o sea, eso cambia yo creo mucho, no sé vuestra experiencia respecto a viajes anteriores, que intentas aprovechar cada día, cada hora, oye, estás en un viaje largo con calma, ¿no? Con calma, pero la verdad es que nos movimos bastante, porque menos los 2 meses que estuvimos en Buenos Aires y algún tiempo en la Amazonía peruana, como de 18 días, el resto fueron realmente 5 días en un lugar, 4, 3, 1, 7, o sea que no, bastante, fue... bastante ajetreo. Sí. Ha sido muy intenso, al punto de no saber de dónde veníamos o a dónde íbamos y tal. Y en medio de una charla con el anfitrión, un colega tal, era... ¿dónde estamos? ¿O de dónde venimos hoy? Y a ver, ha sido muy vivir viajando con todo lo que conlleva eso, que quiere decir no hacerlo todo y tal, que ha sido también estar tranquilos y demás, pero por otro lado también, como la vida misma, a veces hay que apretar y uno está full, a tope todo el tiempo, entonces también tuvo mucho eso de... Ha sido un viaje one way muy largo y tampoco nos ha sobrado el tiempo realmente, a excepción de algunas paradas técnicas más largas, pero ha sido intenso. Yo lo llamo sobredosis de vida y de información, porque ha sido una permanente absorción de todo. ¿Por qué os lanzáis a hacer este viaje? O sea, ¿qué lleva? Yo no os conozco. ¿Qué vida anterior teníais y a qué os lanzáis o por qué os decidís iros de viaje? Acá nace la historia. Aquí nace la historia, sí. Pues mira, Pablo, aquí todavía no nos conocíamos. Realmente cuando nace... ¿Quién? ¿Vosotros dos? Nosotros dos. Cuando nace un viaje, nosotros todavía nos conocíamos. Yo trabajaba en un proyecto profesional muy interesante y... ¿De qué tipo o qué cosa? Bueno, es un poco complicado de explicar. Bueno, trabajaba en un proyecto para el Colegio de Aparejadores y... Bueno, aparejado en ese mundillo, sí. Sí, y bueno, la cosa es que el proyecto no terminaba de arrancar y yo veía que aquello iba a ser un golpe importante, porque yo llevaba trabajando 15 años, pues me había ido bastante bien y de repente yo veía que aquello no estaba funcionando y que aquello me iba a suponer un golpe fuerte. Y ahí es cuando yo me empiezo a plantear, si eso ocurre, ¿cómo puedo hacer yo para mitigar ese golpe, ¿no? Entonces, pues yo me lancé la pregunta y dije, vamos a ver, si esto ocurre, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Y la respuesta fue clara, fue viajar. Entonces dije, bueno, pues venga, si esto pasa, me sacudo el polvo haciéndome un viaje de la caída, haciéndome un viaje a Asia. A todas estas aparece Mike. Acá, hola. Aparece Mike, irrumpe en mi vida y bueno, pues al final ya estamos viviendo juntos y finalmente mi proyecto laboral pues se cae abajo. Y entonces le dije, bueno, aquí ya este viaje, ¿cómo hacemos? Y aquí es cuando cambiamos un poco la brújula del destino y su viaje ahí, su año sabático en Asia sola, se transformó en un viaje a Latinoamérica, porque ella me dijo, yo me voy de viajes, tal, y pues nada, yo le dije, bueno, yo también me voy de viaje, y renuncié al trabajo y tal, iba a renunciar al trabajo y tal, pero lo único tiene que ser a Latinoamérica porque tengo que ir a Argentina a verme a mi familia, que la veo una vez cada 3 años. Y al final fue Latinoamérica. Y bueno. ¿Costó mucho convencerte? ¿O tú también ya eras viajero? No puedo decir realmente que era viajero, pero sí soy una persona que soy muy de impulsos y tal, y me gusta, no es que me gusta, simplemente me sale rockearla mucho. Y para mí fue viajar, bueno, pero a Latinoamérica. Y a la mierda de trabajo y a viajar. Entonces, sin ir más lejos, yo cuando me mudé de Argentina a Alemania, que me fui a vivir, dejando mi familia, mi trabajo, todo a 12.000 kilómetros, lo decidí en 10 días. ¡Hola! Y en 10 días hice todo. Entonces, para que te dé un poco la pauta.
A mí este cambio me dejó un poco descolocada. ¿Qué cambio? El de Asia por Latinoamérica. Y el de irte sola y acompañada, No, eso no, porque ya estábamos muy bien y ya era... ¿Cuánto llevabais de pareja cuando...? 6 meses. Sí, Nada. nada. Guay, ya. Bueno, qué valientes los dos. Sí. No Sí, sé sí, cómo ha resultado, bueno, a posteriori supongo que muy bien la convivencia porque hoy estamos aquí juntos, pero respecto a otros viajes que hubierais hecho sin compañía, tal Bueno, como... yo ya no concibo el viaje, lógicamente, o sea, en ese momento el viaje se convirtió en nuestro viaje. Ujú. O sea, ya fue nuestro viaje por Latinoamérica, entonces yo ya no concibo, ni siquiera imagino cómo sería ese viaje. Bueno, que supongo que hubo altibajos, un poco Bueno. momentos de ajustes, o fluyó todo... En nuestro viaje, la verdad es que para estar 24 horas, 7 días Sí, a la sí, semana correcto. durante casi 2 años, fue muy De bien. puta madre. Sí, súper bien. sí. Obviamente tuvimos alguna crisis, alguna discusión muy gorda o algunas, Sí. pero nada, o sea, comparado con lo que fue el trayecto de todo el viaje, fue estupendo. O sea, creo que hicimos un buen equipo. Al Sí. final, cuando viajas, creo que lo importante es tener un buen compañero, o sea, Correcto, ser buenos sí, compañeros, sí, correcto. formar un equipo y en ese aspecto, la verdad que Sí, fantásticamente bien. hemos sido una unidad muy cohesionada, Sí. a pesar de ser los dos tan distintos, o tal vez gracias a eso, ¿no? Y de hecho mucha gente que nos ha conocido en el viaje nos asombraba y que llevábamos tanto tiempo o que viajáramos juntos, y la verdad que también nos hemos adaptado a todo. ¿En qué sois distintos? Porque Uy. ahora mencionas esto. Somos distintos, Pues bueno, en todo casi, ¿eh? en la personalidad, o sea, somos totalmente opuestos, desde en gustos de música, por ejemplo, que es Sí. una tontería, pero bueno, Sí. hasta en personalidad, o sea, yo soy absolutamente reflexiva, eres absolutamente impulsivo, es que en modo de ver la vida, es como... Esa serenidad, yo soy intensidad, Sí. no sé, es en todo, o sea, pareciera gracioso, pero hacemos como un buen equilibrio tipo Xinjiang. Sí, sí. Tenemos cosas como muy opuestas, pero al final ahí está. Sí. Ahí está esa absolutamente semi-relación. complementarias. Sí, yo quedándome en lo estético para los oyentes, veo aquí a Mike con su chupa vaquera, parece un rockero, parece Axl Rose en los años 80, 90, Bueno, los de los es Guns que N' Roses, con su melena larga, su barbita, sus colgajos. Es que le gritaban un tatuaje. por el metro, que fue metro en Brasil. ¿Dónde fue, tío? Que cogimos un... Bueno, no sé si era el metro. A mí me lo han gritado en todo Pero el se mundo. lo gritan en todos lados. ¡Axel! ¡Axel! Sí, ostras. Y Cuando Diana, tenía en barba me cambio- gritaban Jesús. Ah, ostras, bueno, claro, con... Sí, he cogido una estética muy peculiar. Sí, y luego Diana, pues así como... A mí me recuerdas a las profesoras de yoga que he tenido. Bueno, como es que así muy, profe de muy yoga delgada, ahora. muy esbelta, muy sutil, muy poco decorado, con una piedra colgando en el cuello, todo ese rollo un poco más místico, ¿no? Entonces sí que es verdad que resulta muy curioso verlos juntos y me alegro muchísimo de que haya ido bien el viaje y vuestra relación, evidentemente. Sí, de hecho hay gente que nos decía, pero como si fuese horrible. Dice, pero debe ser horrible, ¿no? ¿El Estar, qué? estar 24 horas. Ah, Dije, hombre, si fuese horrible, no sé, no hubiésemos decidido viajar juntos, Ya. ¿no? Oye, el viaje arranca en mayo de 2018. Sí. ¿Arranca con algún propósito en mente? ¿O os vais con alguna finalidad? ¿O simplemente la finalidad de disfrutar de vuestro tiempo, disfrutar del viaje y de lo que la ruta os regalara? Absolutamente lo segundo. Sí, sobre todo esa parte de regalo, de dádiva, de la experiencia, o sea, que sea lo que el viaje tenga que ser y Y estábamos abiertos absolutamente Ujú. a todo. Dijimos, vamos a aceptar todo lo que el viaje nos regale, lo que el viaje nos proporcione. Obviamente todo aquello que no esté... ponga en riesgo Bueno, nuestra claro. vida y estas cosas, ¿no? Pero Sí. entiéndeme, como que íbamos totalmente abiertos Ujú. a lo que el viaje tuviese para nosotros. No sé, ¿ibais en transporte público? ¿Eso sí lo Sí. teníais claro? Sí, a veces ¿O hacíamos dedo también, autostop? pero la verdad es que en Brasil lo intentamos un par de veces y no sabíamos si la gente
era como que la gente tenía miedo de nosotros, era muy curioso, porque en realidad nosotros también teníamos un poco de miedo, pero... Hombre, más en Brasil, que es un país muy, muy intenso. Con Pero estos bueno, temas. lo intentamos un par de veces trayectos largos y la verdad que no nos funcionó. El tema es que el trayecto corto en Brasil es muy largo. Ya, claro, es muy grande el país. Entonces, eso lo descubrimos planificando el viaje Sí. cuando dijimos, y bueno, empezamos en Río, pero nos vamos para el norte de Brasil porque había que hacer una especie de especulación cronológica porque había que estar en agosto en Buenos Aires por mis cumpleaños de familia y tal. Sí, sí. Entonces eran 3 meses en Brasil y ir para Argentina. Y cuando dijimos, bueno, vamos a Belén, que encontramos este vuelo barato y luego bajamos por Brasil y había que ir a Fortaleza y metemos el dedo en el mapa y dijimos, es un dedito. En auto eran 23 horas. Y ahí Y así dijimos, todo, claro. hostia, con el tamaño de Brasil. Entonces prácticamente menos trayectos puntuales hemos viajado en transporte público. Con mochilas, supongo. Mochila, sí, la mochila nuestra... ¿Con qué presupuesto ibais? Si os puedo Pues preguntar. íbamos con un presupuesto de $40 máximo al Sí. día, los dos, Ujú. para todo. Para ese año que en principio iba a ser Sí. Exactamente. Sí. el año y que luego lo acabasteis Sí, estirando. ¿Y por qué? Porque el viaje empezó por Brasil. el viaje empezó en Brasil. ¿Por por qué arrancasteis por ahí? por- Súper fácil. ¿En lo Me vuelo más barato de Madrid Sí. a Río. Así sin hostias. Sí, sí, sí. Sí, así fue. 256 euros nos Ujú. salió, me acuerdo hasta el día de hoy en la Sí. tal. Y fue one way y ya en Brasil, ya dijimos, esa noche brindamos, tal, fue hermoso, tal. Y unos meses después se nos prendió un poquito la luz, yo estaba trabajando a full en diciembre, tal. Y dijimos, pero ¿por qué no empezamos a recibir en Couchsurfing? Que Sí. yo ya era miembro de Couchsurfing, lo había usado, Ujú. ya no había escuchado, pero Sí. nunca lo había usado, tal. Y nada, nos pusimos Empezasteis a activos y recibir a justo gente. en lo que recibimos los 2 primeros viajeros fueron 2 chicos Brasileños. brasileros. Eso era una señal Total. clarísimamente. Y Además, bueno, ahí 2 empezó- personas súper especiales Sí. con las que hemos conectado increíble con los dos. Y entonces ya ahí se disparó toda la sensación para llegar a Brasil y a empezar el viaje. ¿Qué miedos teníais al empezar el viaje? ¿O qué...? No, bueno, sí, eso. Pues era muy raro, porque por un lado yo tenía muchísima confianza, porque yo creo que era la emoción y la motivación que tenía, pero a la vez, claro, obviamente había miedos, pero no sé, que eran como unos miedos un poco lejanos también. O sea, era tanta la motivación que yo creo Ya. que nublaba un poco los miedos. Fíjate que a Sí. veces pasa lo contrario, ¿no? Sí, para mucha gente es el qué va a pasar cuando vuelva, el voy a estar lejos de mi familia o no sé si volveré a encontrar un trabajo bueno y no sé qué. ¿Sabes lo que Pero- pasa? Que como yo me vi forzada a dejar el trabajo, Ya. yo era como que no Esa tenía nada ecuación que... Esa crisis dio Nada lugar que a la perder. oportunidad. Sí, sí, claro, claro. Claro. Y yo soy un gitano básicamente, fíjate que soy Un nómada argentino, total. un nómada, he ido a vivir a Alemania, a los 3 meses me quedé sin trabajo y sin casa en 31 de diciembre, terminé por vueltas de la vida en Francia, terminé en Córcega, Ahí va. me enamoré de la señorita, en vez de Córcega tuve que cambiar por Madrid. Entonces ya hacían 6 años a 8.000 kilómetros, 10.000 de mi familia, entonces era algo muy importante, Sí, pero sí, para mí sí. ya era parte de mi ADN. rutina quilombera rockera de Sí, sí. allá vamos. ¿Y dejar el trabajo te costó? ¿Y dejarlo No, que la verdad que porque no. en Madrid estabas a gusto? Por Sí, fin. estamos desde el día 1 Sí. viviendo juntos, súper bien todo, había encontrado un trabajo, hecho un buen jefe y compi y tal, pero no, ya para cuando dejé el trabajo llevaba unos 8 meses. 8 meses en gastronomía son como 7 años en cualquier otro Bien. tipo de trabajo. ¿Eres cocinero? Soy cocinero, Ah, sí. entonces no me costó nada. Ujú. Bueno, arrancáis por Brasil y creo que ya de primeras os metéis al cuarto día en una favela, ahí un poco ya Pues para sí. experimentar a lo grande. Mira, la verdad es que Buah. nos lo pensamos muy mucho, obviamente. Estábamos viajando en Río de Janeiro, tuvimos 3 anfitriones Couchsurfing Ujú. y no estábamos seguros si ir a la favela o no. Porque claro, es que éramos muy novatos, o sea, acabamos de Ay, aterrizar. verdes. Bueno, Estábamos- al día 2 en Río ya nos perdimos. Nos perdimos. Y nos fuimos a un bus que se iba a tomar por culo. A la favela una también. zona suburbana Sí, sí, sí. Complicada. Bueno. complicada socialmente tal. Y bueno, día 2 en Río. Y la cosa es que eso del día 2 en Río nos asustó bastante porque vimos pues unas postales bastante impactantes.
Pero bueno, consultamos con nuestro anfitrión, con el que estábamos en ese momento, vimos el perfil de nuestro anfitrión, tenía referencias y nos dijo, chicos, vayan. Y ya cuando una persona de allí, de otra clase social diferente, en otro barrio, te está diciendo, yo creo que pueden ir, pues fue lo que dijimos, venga, no hemos venido aquí a aceptar lo que el viaje nos... O sea, no nos metimos en una favela que estuviese inestable. Tienes un riesgo siempre. Pero bueno, era una favela que estaba estable, que la policía hacía tiempo que no entraba y se liaba a tiros, o que no había guerras de facciones, que es como los dos grandes riesgos, importantes riesgos, que te pillen ahí. Entonces decidimos ir. Ahora, es que decidamos ir no quiere decir que el momento de entrar en aquella favela fuera memorable. O sea, yo estaba que no sabía... Esos momentos que no sabes ni dónde meterte porque te sacan tanto de tu confort que dices, y luego la cabeza. Es algo que no ves, no experiencias realmente bajo casi ningún punto de vista. Brasil es otro planeta básicamente en un millón de conceptos y estás entrando como a un submundo inframundo dentro de ya lo que es otro planeta. Entonces el choque es súper fuerte y todas las ideas que tú has ido acumulando o las informaciones que has ido acumulando sobre lo que es una favela te están ahí acribillando la mente y metiendo miedo cuando en realidad ya habías tomado una decisión que has dicho, venga, vamos para allá. Pero bueno, la verdad que la experiencia fue no favorable, superó... Favelable. ¿Por qué? ¿Qué os gustó tanto de esa experiencia? Pues mira, el aprendizaje que supuso ver la vida dentro de la favela, o sea, conocer los códigos, por ejemplo, el tema de la seguridad, la favela. El tema de la seguridad, bueno, la verdad que está muy, muy arraigado porque realmente en Río, por ejemplo, y en muchas ciudades de Brasil, el peligro está en la ciudad y no dentro de la favela. La favela es un territorio controlado. En cuanto a los asaltos. Sí, claro. Y pues nada, la verdad que los primeros días por Río o en general por Brasil había que ir con mucho recaudo y tal. Y dentro de la favela era una seguridad total, que bueno, era una ley narco básicamente. Así que si te pasaba algo, a las 2 horas aparecía el culpable. Ahí, con 5 tiros en la cabeza. Entonces eso fue lo primero que nos chocó muchísimo, porque claro, de estar los 4 días que llevamos en Brasil, en Río de Janeiro, un poco viendo hasta cartelitos impresos pegados en un poste de luz diciendo zona de asaltos. O sea, y que se olía, que es que hay veces que uno no sabe qué ocurre, pero sientes la inseguridad. Y claro, de estar 4 días ahí sin llevar ni siquiera la riñonera, o sea, no llevabas nada encima, ni bolso, ni riñonera, ni nada, porque la gente iba también así. Y de repente te metes en la favela y puedes ir con la cartera y el móvil en la mano, de repente es como dices, esto me está... Y entonces fue muy impactante. Bueno, nuestro anfitrión nos comentó que era pues el significado que tiene para ellos, de comunidad. Es una ciudad entera, luego hay gente de poder adquisitivo muy alto, con coches de alta gama, médicos y tal, que nacen en la favela y ahí quieren seguir estando toda su vida. Y curiosamente se sienten protegidos, no quieren ir al centro, porque ellos en su comunidad y realmente están protegidos. Es una protección un poco paradójica, ¿no? Porque también en un momento dado puede entrar la policía o pueden entrar otros narcos y se lía la guerra. Cuando es la guerra. ¿Cuánto tiempo pasasteis en Brasil? En Brasil ya... 3 meses. 3 meses. 3 meses. Muy poquito, ¿eh? Bueno, me gustaría agregar algo. Muy poquito. Poquísimo. Bueno. Di, Mike, di. Perdón, bueno, sí, es poquísimo porque Brasil solo ya es más grande que Europa. Así que me gustaría agregar en lo nutritivo que fue la favela. También hicimos un grupetito de amigos, una noche de rueda de samba y tal. Y creo que haber conectado de forma tan humana con unos chavales que te contaban su visión de la vida o cómo era todo ahí adentro, compartiendo la tuya, poniendo música ahí en un Spotify, un altavoz, un tema cada uno, y como si fueran colegas de siempre, y un poco toda esa charla vital también nos hizo quedar con un recuerdo muy, muy, muy humano de lo que fue estar ahí, ¿no? Entonces nada,
tenía ganas de mencionarlo porque es un plus. Este muy contacto importante. humano que mencionas, Sí. ¿lo habéis sentido en el resto de Brasil? ¿Qué tal os ha tratado la gente en Brasil? Una pasada. ¿Sí? Ah, Qué gente, por favor. Maravillosamente. Sí. Hicimos sobre todo el norte, el nordeste. Nordeste. Desde Belén hasta Salvador de Bahía y luego entramos un poco hacia la Chapada Diamantina. Y dicen que también no conocimos el sur, pero dicen que es la gente más cálida. Y la verdad es que hacer couchsurfing en Brasil, yo no sé si Es era una por... experiencia apoteósica. Es apoteósico. Yo no sabía si era por la que... Yo creo que ahora no, ahora con la visión de todo el viaje, creo que no es que fuésemos novatos, es que el brasileño es muy especial, es muy cálido, es muy folclórico. Las familias brasileñas son... O sea, es que no te aburres ni medio minuto allí. No, la verdad Es una que fiesta ha sido, con- Sí, sí, ha sido sí, fantástico. sí. Hablamos sobre todo de lo que hicimos, que es el nordeste, que es la zona más calurosa, más pobre, Ujú. más negra, más insegura, más todo, y también más genial, divertida y amorosa. Hemos hecho cada contacto ahí, hemos conocido a cada persona. Y luego muy friki. Es muy friki, de pies a la cabeza. O sea, Sí. Brasil nos pasaba que antes de entrar en una casa decíamos, vamos a ver lo que nos encontramos hoy. Porque hemos estado desde en un seminario ¡Hala! con un seminarista, pero que además era skater, motoquero, Hablaba español. hablaba español, o sea, un ser como muy especial. Y en un seminario, no sé, hasta en la favela, en Belén estuvimos con una familia que aquellos eran tropecientos mil, todo el día entrando en la casa gente, estuvimos en un cumpleaños de una abuela de 85 años con 50 personas, que yo no sé si nos miraban más ellos a nosotros o nosotros a ellos. Ya, qué guay. Fue espectacular. Claro. En Brasil estábamos todo el rato como, o sea, no puede ser esto. Es que era todo el tiempo una puta auténtica locura, ¿eh? Sí, Brasil es muy loco. Porque vamos al cumpleaños en Belén, tal, la familia ahí en Salvador, la mansión ahí en Morro Branco, La favela, vamos, maravilloso. Bueno, que ya hemos veo conocido, por las qué se cabañas, quedaron. en canoa. Ya sé por qué 3 meses fueron pocos, Y evidentemente. porque Brasil nos enamoró tanto Sí. que nos hubiese gustado pasar. Menos Vamos. mal que nos teníamos que ir para Sí. Argentina, porque si no nos hubiésemos Es un hecho país que un año acaba. en Brasil. Ya. Un año en Brasil. Bueno, Impresionante. vais a Argentina, vais al reencuentro familiar, los cumpleaños, Sí, las bueno, festividades, qué ilusión, ¿no? Volver hombre, a casa. caemos sorpresa Además, a era Buenos Aires sorpresa. haciendo Ah. una... Bueno, unos días antes de sorpresa, Sí, sí, pues sí. claro, la una madre. tramoya ahí con mi papá y tal, engañándola ahí con unos días en la llegada. Y bueno, ya se sospechaba, intuía algo, pero bueno, la cuestión es que llegamos ahí al departamento, hay un video de la sorpresa, todo, mi mamá Sí. muy emotiva, muy familiar. Y nada, la verdad, genial, nos dejaron la casa para nosotros. Sí, ahí 2 meses. pudimos Ujú, asentarnos 2 Sí, meses en Ahí Buenos nos Aires. asentamos. Fue muy bonito porque él, además del reencuentro con su familia, se reencontró con su ciudad. Porque él me hablaba de Ya. Buenos Aires regulín, digamos. ya. ¿Por qué? Porque lo había vivido como ciudadano, como trabajador, entonces el tráfico, las huelgas, No la las disfruté, la distancias. padecí. Sí. la Bueno, padecía claro, más sí, que la disfrutaba. ¿Qué pasó? Que nosotros fuimos ahora para disfrutarla y claro, él iba por Buenos Aires, Flipado. se iba enamorando de Buenos Aires y yo decía, qué bonito esto, por favor. Era como un puto tanguero melancólico caminando por la calle Corrientes, por la avenida. Qué bueno, sí. Entonces eso la fue verdad muy que bonito. En ese sentido, la verdad que me encantó volver a ver Buenos Aires así. Sí. Es bueno además tener un parón así de 2 meses, bueno, Sí. 2 meses ya me parece muchísimo, ¿no? Pero Sí. para también cambiar un poco el ritmo del viaje, la rutina. Y luego el- fue un poco volver a la normalidad en cierta manera, porque claro, veníamos de la locura brasileña Ujú. total. Es que todos los Sí, días es sí, una es que locura. fue una intensidad eso. Fue una intensidad alucinante y llegamos a Buenos Aires, o sea, Argentina en general, pero Buenos Aires en particular, que es mucho más familiar, la cultura es mucho más cercana a lo que podemos, bueno, para él Sí, porque sí, era su sí. cultura, pero para mí lo que podría ser Madrid, por ejemplo, de hecho todo el mundo que va a Buenos Aires Sí. dice los parecidos, es ¿no? es que muy hay. parecida, sí. Entonces, en ese sentido fue un poco bajarle
la intensidad al viaje. Ujú. Y estuvo muy bien también. Pero también aprovechasteis después de esos 2 meses a recorrer, o fuisteis hacia el sur, a Sí, Ushuaia, fuimos que de hecho fuisteis en barco por Ushuaia. Bueno, lo que pasó, otra Causalidad. causalidad Sí. de estas cosas que de repente dices, joder, nos cancelan un vuelo. Bueno, súper enfadado, con un cabreo porque era el segundo que nos cancelaban en Argentina, Sí. que casi nos cancelan 3 de 3. Bueno, la cosa es que nos cancelan el vuelo y decimos, bueno, el único día bueno que hizo, de los 10 que pasamos en Ushuaia, decimos, este día hay que aprovecharlo, ya que nos han cancelado. Sí. Llamamos a un amigo, a un conocido que nos habían dado el dato, que tenía un velero, con el cual habíamos estado hablando, pero el tiempo había estado malísimo, y decimos, hoy es el día de salir en velero. Y aquella tarde, aquella experiencia en velero, por el canal de Beagle, fue pues de esos momentos que te quedas con 5 del viaje, pues ese fue uno de ellos. Otra vez tengo que abusar de la palabra apoteósico. Es que no hay otra. Bueno, puedo buscarme otra. Sí, pero hombre, no. que eres poeta, hombre. Ya, Ahí hay que rascar más. Magnífico, Magnánimo. impresionante, magnánimo. O sea, fue una locura. Sí. Y de ahí ya, Y de después ahí- de estar ahí, ya enfiláis hacia el norte, que es un viaje que acabasteis en Nos pasamos en por México. Córdoba, perdón. Bueno, pasamos por sí, Córdoba. bueno, pero Córdoba es para el norte ya. Sí, sí, es verdad. Bueno, claro, es que más abajo, como no fuésemos a la Antártida ya, Sí, pero imposible. para que el oyente se haga la ruta, eso, estuviste en Brasil, bajaste hasta el sur Sí. de América prácticamente y Sí. pam, para arriba, Sí, ¿no? y luego ya en el norte argentino, que a mí me fascinó. O sea, en Argentina me gustó todo, pero Acá hay algo bueno del viaje, porque es un sector de Argentina que yo no había escuchado nada y que no íbamos a hacer. Realmente íbamos como casi para enfilar y ya entrar en Bolivia, básicamente salir de Argentina o hacer algunos pueblos del norte nada más. Y nos conocimos, bueno, otra gran causalidad del viaje y tal. Un chico que conocía muy bien esa zona y me dijo, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. A este chico lo conocimos cuando entramos en Argentina 4 meses antes en Cataratas del Iguazú. Una experiencia también apoteósica porque vimos las Cataratas del Iguazú de noche, solos. ¡Hala! Ala, ¿Eso se ala, puede? ya voy ahí Ah. y bueno, no se puede. meses Ah. después, le hicimos caso a Jero, hicimos el noroeste argentino, NOA. Bueno, impresionante de las Sí. quebradas, los desiertos, las rocas, cómo se empieza la aridez que empieza a convertirse en altiplano rumbo a Bolivia. Claro, porque estábamos acostumbrados a ver unos Andes Ujú. patagónicos, pues con cubiertos o con nieve o con bosques, y de repente vernos en esos Andes, esa cordillera andina totalmente desnuda, con esas quebradas de colores Naranjas, dorados, ocre, o sea, al final es como toda la paleta de los sí, Andes, sí. pasamos de los azules glaciales, tal, ahora lo veíamos todo dorados, rojos, amarillos. Y luego también empezar a ver la cultura indígena, Claro, es verdad. que empieza a tener bastante visibilidad, bastante fuerza ya en el norte argentino. Y claro, de repente fue como otro nuevo mundo, de repente descubierto en ese noroeste argentino que tampoco sabíamos y nosotros nos movíamos mucho por recomendación. Si a nosotros alguien en la que confiáramos nos decía, tenéis que visitar esta zona, cambiábamos el viaje, Ujú. obviamente, y íbamos a visitar esa zona. Nos pasó en Brasil, nos pasó en Argentina y seguramente nos Y nos pasaría habrá en todo. seguido pasando. Sí. Oye, ¿la música jugaba un factor importante en el viaje, Uf, vital. Mike? Porque, no sé, Yo soy muy melómano. claro. Tengo ya de hecho un par de tatuajes también referentes a la música y tal, soy muy amante de la música. Pero bueno, eso ya es algo a tono personal, obviamente, y se nota muy estéticamente que voy muy ligado a lo que me gusta del arte o del cine o de la música o lo que sea. Pero particularmente la música fue también otro auténtico choque y descubrimiento, no más en Brasil, que tiene 8000 ritmos diferentes, tiene una cantidad, una variedad, unas cosas frikis, o sea, es impresionante. Una calidad. Tuvimos muchos Sí. couch, muchos anfitriones, con ellos hemos compartido y ahí también está gran parte de la magia esa. Sí, claro. Y hemos conocido cosas muy diferentes. Y de hecho, sin ir más lejos, a la semana de estar en Brasil tuvimos también otro momento, repito, apoteósico, con la música también,
cuando para ti. Sí, descubrimos al gran cantautor, compositor Alceu Valencia con un himno que lo escuchamos y a partir de ese momento se convirtió en el himno para nosotros de Brasil. La banda sonora. En la banda del sonora. viaje. Y ahí fuimos añadiendo, como dice Mike, según en esas experiencias con nuestros anfitriones, que siempre compartíamos anécdotas y entre otras cosas mucha música, canciones a una lista que tenemos ahí en Spotify y entonces íbamos añadiendo y entonces iba nutriéndose. Sí. Y bueno, Era ¿Es parte una de... lista pública? Yo creo que sí. Ah, bueno, sí, pues sí, yo creo la que sí, pondremos luego en lo apuntamos. la pondremos en los enlaces en la entrada del blog y O así sea, ha para sido que siempre como nuestra lista, Qué pero guay, yo creo que eso puede sí. ser interesante Sí, para... Yo creo que también revela mucho, es graciosa, es Pero freaky, es hay de original, todo, es- ¿eh? hay de Bueno, de los todo. O sea, hay de todo. Sí, Y sí, sí. también creo que también revela en cierta forma la identidad, no por poner los himnos de tal lugar, sino como que es muy humano la música que escucha la gente de... Sí. También hay determinados temas asociados a cierto momento como muy una vivencia tal, y la verdad es una lista también larga, unos 200 y pico canciones, 300 y algo, y es muy variopinta. Oye, Mike, y tú Dime. eres cocinero, y Yo entonces soy cocinero. normalmente una regla no escrita en Couchsurfing es cocinar platos para tus... O sea, ya que te está alojando, recibiendo a alguien en tu casa, pues a veces muestras tu agradecimiento mediante la cocina. Supongo que... No me he librado de eso. No te has no librado de eso. preocupes. ¿Cuáles son tus platos estrella A ver, a los que... tus referentes? En materia de couchsurfing, voy a decir que, bueno, igual, de todas formas se aplica, cada cocina es un mundo y ha variado porque dependía mucho también del momento, del tiempo, a veces llegaba reventado, Bueno, pero bueno, estás diciendo como si no cocinaba Bueno, siempre. cocinaba siempre, la verdad. Siempre. Ya lo intuyo ya, pero... No lo está soltando, Bueno, a ver, habla tú mejor de eso. pero bueno, cocinabas siempre. Sí, es verdad. Para Cocinábamos. todos los anfitriones. Y tus platos estrellas eran la tortilla de patata, que le Ujú. encantaba a todo el mundo, Sí, unos gazpachos que se inventaba y los Ah. hacía muy locos, sí, Juntaba todo lo que había en la nevera con lo que comprábamos, Y luego más improvisaba, inventos, porque como es lo que hago día a día. claro, porque ¿cómo se dice? Tus platos estrellas son los improvisados, sí. realmente. Sí, sí. Pero siempre. Bueno, sí, me he liado ahí en la melancolía, pero la verdad es que De hecho, nuestras referencias de Couchsurfing siempre son hablan muy de Mike. gastronómicas. Siempre Mike y su comida y no sé qué. Yo como le fregaba los platos, pues digo, a mí nadie me dice, porque Diana, qué bien frega los platos. Y tuvimos un anfitrión que decidió en las referencias hacer alusión a mi trabajo también. Bueno, salís de Argentina cumpliendo más o menos 7 meses en ruta y os metéis en Bolivia, en el que fue un país complicado, al menos gastríticamente hablando. creo. Intestinalmente hablando fue muy fluido. Sí, Fue muy fluido el viaje. ¿Qué pasó? O sea, porque entiendo que coméis en la calle Sí, y sí. que comedores Nos populares. gusta ¿Tuvisteis más- mala suerte? ¿Qué No, ocurrió? no tuvimos mala suerte. Es Yo la creo- vida. Yo creo que es que Bolivia tiene unas condiciones higiénico-sanitarias Sí. que, para que te hagas una idea, para empezar no hay prácticamente neveras, Ya, frigoríficos. sí. Entonces, bueno, pues la comida no sentaba mal. Es la diarrea del viajero asegurada y latina. Sí, pero Básicamente, durante dos- semanas y semanas. 2 meses, dos Dos meses, meses. los 2 meses de Bolivia. ¿Cuántos kilos perdisteis? Los 3 que ganamos en Argentina. así que es como un partido bueno y después uno malo, nos fuimos empatados al final. Sí, sí, sí. Porque Y en eso no- Argentina fueron festejos, cumpleaños, Mm. cerveza, tortas, y en os Bolivia todo por atrás. ¿Os afectó un poquito eso en el disfrute del país o tenéis un buen recuerdo de Pues Bolivia? realmente no. No afectó, o sea, afectaba porque, por ejemplo, además los autobuses en Bolivia no tienen baño. Ya, claro, sí, sí. Y son largos. Y son trayectos de 18 horas, no quiere decir que no paren, obviamente Sí, paran. sí, Es pero- más, al no tener baño, si tú necesitas que paren, te paran en donde sea. Cosa Sí. que. Pero bueno, como que da cosa que estén parando, ¿no? Entonces, bueno, afectaba desde el punto de vista que yo, por ejemplo, ayunaba antes de subir a un autobús. Ya. Para no tener que estar el conductor, pues diciéndole que parara cada X tiempo. Pero no afectó, era como que lo incorporamos en la dinámica del viaje. Ya. Sí, sí, en Bolivia era cagadera asegurada pero bueno, vamos, que al no haber escuchado nada marketinalmente de Bolivia y fue una
auténtica pasada, tiene una naturaleza impresionante, tiene desde el Salar de Uyuni hasta los parques naturales que tiene, o los Andes, o tiene unas ciudades loquísimas, o bosques. o el Titicaca, o sea, vamos. Bolivia es un país donde yo me empecé a sentir viajera de verdad. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Pues porque nos curtió mucho en viajes muy largos, pasamos en algunas ocasiones miedo viajando por esas carreteras. La cultura era, o sea, en Brasil fue diferente, pero en Brasil no sé, como que era una fiesta todo, no sé, como que lo pasamos muy bien. Sí, y en Bolivia fue ya viajes mucho más incómodos, relaciones personales un poquito más complicadas porque era difícil comunicarse. Sí, a pesar del castellano, sí, pero del español. Es que mucha gente no habla muy bien castellano, o sea, lo habla, sí, sí. pero es como que no hay fluidez en la comunicación. Ya. No te entiendo. Son muy rígidos, muy ásperos, y son muy cerrados también. Y la verdad que, bueno, se curte mucho al viajero porque es un país casi omnipresente en la incomodidad y en ese tipo de cosas de ponerte a prueba o de retarte. Sí. Entonces, al final hace como están, ¿cómo te puedo decir? Entre o la falta de recursos o la poca disponibilidad de infraestructura, todo el tiempo estás apañándote, y al final toma ese tono de real aventura, porque viajar por Bolivia no es fácil. Y no sé, por Perú, ¿qué no fue más fácil ese país? Sí, mucho más. Sí. Mucho más occidental, digamos. Sí. Más desarrollado, mejores infraestructuras. Sí, ahora los trayectos seguían siendo de 10 y pico, o sea, de 17 horas era la media, 17, 18 horas. Ya. Pero bueno, a mí me gusta mucho viajar en autobús, o sea, no era un problema, todo lo contrario. Pero sí, mucho más fácil en todos los sentidos, la comunicación, la comida deliciosa. En Bolivia la comida, menos en Cochabamba, que es la capital gastronómica de Bolivia, pero el resto de Bolivia era comida de subsistencia, Ya, o sea, de mercado, de toda de la mercado, vida. Y claro, llegas a Perú, que allí ya sí que, bueno, Mike, que es cocinero, dijo, aquí no va a haber limitaciones ni presupuestos que valgan con la comida. Me lo dijo bien claro, dijo, aquí, lo siento, pero... Acá hay que permitir un poco las excedencias, que también para a veces esas cosas de disfrutar el lugar, el momento donde uno está, tiene que ver con viajar y tanto irse al mundo, las culturas, los sabores, las personas, todo, ¿no? Y pues nada, la verdad, Perú, bueno, el turismo un poquito bastardeado, lamentablemente, esa relación con el turismo en Perú, pero aún así fue fácil, ameno. Sí. Pero bueno, ahí os lanzasteis a otro tipo de experiencias. Sí, ahí probasteis la ayahuasca, que creo que luego repetisteis en Colombia, por lo que me has comentado, y que fue algo importante para ti en el viaje. Sí, la verdad es que veníamos escuchando de la etnomedicina, que es la medicina tradicional indígena de diferentes partes amazónicas normalmente, desde Brasil. Pero bueno, nosotros la verdad que estábamos muy verdes en el asunto y como que no teníamos especial interés, lo veíamos como una cosa muy lejana, como que no nos llegaba, no sé cómo explicarte. ¿Qué pasó? Que bueno, pues según avanzó el viaje, avanzaron nuestras mentes, avanzaron muchas cosas y ya empezamos a escuchar de otras personas directamente que habían asistido a ceremonias y demás, y empezamos como a planteárnoslo. Pero no es que no encontrábamos, tampoco buscábamos a nadie en particular, pero sí que teníamos muy claro que nos tenía que dar mucha seguridad. Pues ya cuando nos estábamos planteando, la oportunidad apareció, y fue en Tarapoto, en Perú. Y bueno, pues decidimos hacer esa experiencia, y bueno, la verdad es que fue una experiencia que en mi caso personal fue mucho más profunda que en el caso de Mike, y se unió, yo ahora con el tiempo me doy cuenta que esa experiencia se unió a la experiencia de sanación que supuso todo el viaje. O sea, durante todo el viaje, yo creo que tú que has hablado mucho con viajeros, muchos te habrán contado la gran evolución personal, a veces espiritual, que conlleva el mismo, pues esto fue como un detonante de todo aquello, ¿no? Entonces me permitió, fue una experiencia muy fuerte, me permitió, bueno, pues desde conocer
cuestiones personales que yo no sabía que había dentro de mí, traumas, o sea, yo creo que hay mucho desconocimiento con respecto a este tema. Se cree que las ceremonias de ayahuasca son algo lúdico, cuando en realidad son introspectivas y a veces casi hasta una cirugía emocional, espiritual, o sea, pueden ser muy, muy intensas. Entonces, ¿En qué consiste una ceremonia? Pues una ceremonia de ayahuasca consiste en tomar la medicina, que la llaman la abuelita. Por las culturas indígenas amazónicas la llaman la abuelita por la sabiduría que contiene. Sí. Entonces, bueno, pues tomas esa medicina en función también de una charla que tienes con los maestros o las personas que la van a suministrar. En nuestro caso era una pareja. Además nos gustó y nos dio mucha seguridad que las personas que asistían a la ceremonia eran del mismo Tarapoto, o sea, como que eran locales, porque a nosotros lo de... O sea, no estabais solos. Y no estábamos solos y nos dimos cuenta que no eran unos... No era turismo de... Nosotros huíamos totalmente. De hecho, eso conlleva muchos riesgos y muchos problemas de gente que la ofrece sin ser verdaderos expertos, y es una cosa muy potente y no te puedes poner en manos de cualquiera. Sí. Eso es fundamental. Entonces, bueno, la ceremonia consiste en que tú tomas este brebaje, porque es como un brebaje que ellos cocinan, y bueno, pues ya ahí pasa lo que haya de pasar. Yo supongo que cada persona será un mundo. De hecho, mis experiencias no tienen absolutamente nada que ver con las experiencias de Mike. ¿Y esto cuánto dura? Toda la noche. ¿Se hace por la noche? Sí, se hace por la noche. ¿Y tú estás tumbado o te despiertas? Tú puedes hacer lo que quieras. A ver, tú tienes fluye? momentos en mi caso, yo te hablo de mi experiencia, Sí, yo no sé cómo claro, será para claro. el resto. Tienes momentos verdaderamente de trance, y esos trances te hacen como que no estás en donde estás realmente, sino que estás en lo que la ayahuasca te muestra. Puede ser un episodio tuyo de pequeño, o puede ser algo que tú veas sobre ti, o puedes tener una conversación con alguien, que tengas algo que hablar, que no hayas solucionado, o sea, como que entras en ese trance y ese trance te va mostrando cosas para que tú vayas liberando ciertas cuestiones que necesitas sanar. Eso fue en mi caso. De vez en cuando vuelves como a la parte consciente, porque eso lo que creo es que te mete totalmente en el subconsciente, ¿no? A veces vuelves a la parte consciente, te das cuenta dónde estás, puedes caminar, puedes ir al baño, vas un poco así como medio mareado, como si mareado, pero puedes manejarte. Pero sí que hay momentos que realmente te desintegras, o sea, no es que te desintegres, es que no eres, o sea, no tienes conciencia de tu yo. ¿Y la gente lo hace regularmente allí? Sí, allí lo hacen regularmente. Hay gente, por ejemplo, que nosotros nosotros hicimos cuatro ceremonias. Pues había gente que a lo mejor de ese vasito tomaba muy poquito y era como un mantenimiento. Ah, Sí. que no entraba tan profundo. No entraba tan profundo, sino que iban. Luego había una persona que estaba en un duelo. Y era muy bonito ver cómo esos maestros acompañaban a la persona con esos ícaros, porque se celebra con una serie de cantos. Son cantos que te llevan, ¿no? Que te llevan hacia ese trance, y son cantos sanadores que se llaman ícaros. Y cómo le cantaban, cómo la arropaban, cómo la sostenían. A la vez que estaba con vosotros, digamos, en esa misma noche. Porque en ese tú muchas mismo veces momento. estás allí y no necesitas atención, supervisión. tú estás en tu propia historia. Y entonces, bueno, para mí supuso ese avance en ese autoconocimiento que me supuso en realidad todo el viaje, y de sanación que me supuso todo el viaje. ¿En qué te ha cambiado este viaje? Pues en todo. Te cuento. Yo creo que a la Diana que conocí me la dejé en algún lugar de Latinoamérica y me vine con otra. Bueno, pero te gusta igualmente. Es una sospecha que tengo. No estoy seguro todavía. Bueno, pues a ver, el viaje te acerca a lo que realmente eres. Entonces, a mí me gusta decir que según andábamos kilómetros por los Andes, por la selva, por las playas, andábamos kilómetros de autoconocimiento. Entonces, ves cosas que cuando estás en tu entorno no eres capaz de ver. Estás tan metido, propias o de tu sociedad o de tu familia o de lo que sea, que no eres capaz de ver. Entonces, tomas distancia, y eso para mí ya de por sí es sanador. ¿En qué he cambiado? Pues a lo mejor no he cambiado, a lo mejor me he identificado mejor, o me he conocido mejor, o me he encontrado,
o tengo más claro por lo que no quiero volver a pasar, o trabajar o lo que sea. ¿Y tú, Mike? ¿Supuso así, te ha removido tanto el viaje o...? La verdad que en cierta forma sí, pero en cierta forma no, por lo que sea, porque los tiempos de la vida son los que son. Y sí creo que me ha servido porque aprendí mucho y por eso lo sintetizo en eso de sobredosis de vida o de información. Se ve también reflejado en muchos poemas y creo que ha sido también muy, muy vital para mí conocer, ver y ver la realidad o patente o latente en determinadas cosas, y para mí ha sido también muy, muy especial, pero tal vez de otra forma, porque yo regresé y sigo siendo cocinero y tal, por ejemplo, por decirlo de una forma muy regular tal, pero sí me ha servido para seguir abriendo mucho más mi mente y seguir viendo y explorando y conociendo cosas que soy muy de naturaleza curiosa. Bueno, en cualquier caso, esta pregunta parece que la de conclusión de la entrevista no es así, aunque queda poco tiempo porque estamos ya bordeando esto, pero no hemos llegado ni a la mitad de vuestro viaje, que se cumplió en Ecuador. El Ecuador de vuestro viaje Sí, fue en Ecuador, al cual luego siguieron Colombia, Panamá y varios países de Centroamérica. Eso es. Qué diferente, ¿no? Cada uno, visto desde España, todo parece América, venga, lo mismo, y son cada uno un mundo. Cada uno un mundo. Tenés una riqueza de culturas, de formas de ver la vida por la gente que conoces y por las otras gentes que conoces viajando, que están viajando. Te llevas una nutrición muy poderosa de cada tipo de identidad, sea amazónica o andina o costeña o caribeña. Vas viendo, no sé, es que son muchas cosas. Son países muy diferentes, pero a la vez lo que has dicho de andino, amazónico, sí que veíamos que había como unos mega... No países, porque no son unas identidades y dentro de la Amazonía, fíjate la cantidad de culturas e identidades que hay, o de andinas, pero había como un nexo, ¿no? Y era precisamente un nexo geográfico o no sé cómo explicarlo, climático. Sí, o de idiosincrasia en cierta forma, porque la Amazonía en Ecuador en cierta forma es igual a la Amazonía en Perú y a la Amazonía en Bolivia y demás. Y los Andes, bueno, pues cambia porque son muy largos, pero entonces cambian los Andes. Pero hay como una identidad andina también, estés en Perú, estés en Bolivia, estés en el norte argentino. Entonces eso también nos llamó mucho la atención. Y luego nos llamó poderísimamente la atención la diferencia, ahora no me preguntes por qué, entre Suramérica en el momento que pasas a Centroamérica. O sea, entiéndase, de Colombia para abajo Suramérica, Panamá para arriba los demás. Exactamente. De repente fue como, ¿qué ha pasado? O sea, había algo que había cambiado radicalmente. Sea porque entramos en Panamá y claro, hay mucho vínculo con Estados Unidos, no sé, pero de repente había cambiado algo radical ahí y nos llamó mucho la atención. Hombre, pasa que también el salto Colombia, que han sido también al nivel de los brasileños. De los colombianos. Sí, colombianos, sí. Sí, lamentablemente de Panamá no puedo decir lo mismo. Que ha sido una calidez extrema, una alegría, una fiesta, todo. Y pasar que, bueno, tuvimos encima una entrada complicada en Panamá. Muy complicada. ¿Por qué? Muy complicada. Bueno, el cruce, claro, el estrecho de Darién, ¿cómo lo sorteasteis? Pues en avión, pero avión, nos costó... El tapón de Darién, bueno, perdón. Sí, eso, perdona, Sí. es verdad. No, tranquilo, por las dudas, antes de no confundir algo geográficamente. Lo pasamos muy mal. Muy mal. ¿Pero por qué? ¿Tomasteis Fue un casi- avión y...? No, porque resulta que para cruzar el Darién,
tienes varias maneras. Nosotros decidimos hacerlo en avión. ¿Qué pasa? Que como solamente hay un avión a la semana, tienes que reservarlo con semanas de antelación. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vimos en una frontera. Ya, la cosa es que encontramos una persona que fletaba aviones privados y decidimos tomarlo, porque no nos podíamos esperar al de Air Panamá. ¿Qué pasó? Que esa persona que nos había asegurado sitio, luego nos dijo que no había sitio y nos encontramos en Puerto Valdía, que ya es un pueblo del primer pueblo de Panamá, donde haces migraciones, que es un pueblo que de verdad que es para que vayan a grabar un documental allí, porque es mezcla de salvaje oeste americano, pero a la caribeña. Con un ambiente allí tenso porque hay mafias, había guerrillas hasta hace muy poco, hay tráfico ilegal de personas, hay narcotráfico, o sea, hay un ambiente en ese pueblo Chungo, sí. muy chungo. Nosotros llegamos para supuestamente coger un avión e irnos, pero nos quedamos varados allí porque no había avión. Nuestro avión, ¿qué pasó? Nos vimos casi sin dinero, porque llevábamos $500, pero teníamos que pagar el avión, que valía, no sé, tenían $400 y valía Sí, 300. el avión 300 los dos y teníamos 100 para comer y vivir esos días. Pero claro, íbamos a estar un día allí, pero es que de repente se nos estaba alargando la cosa, como que a lo mejor teníamos que pasar ahí 10 días sin dinero. En ese pueblo nadie, o sea, la gente, ese pueblo, para que te hagas una idea, la gente ni nos saludaba. O sea, veníamos de Colombia, del amor máximo de los colombianos, y de repente vernos allí, que la gente nos quitaba la mirada, con un ambiente denso, con totalmente militarizado el pueblo, los militares parándonos cada 200 metros a pedirnos documentos. Rollo, sí. Sin internet, en un lugar que era una casucha del oeste, con un hostel. con ratas, todo oxidado y roto por $10 por persona. Era tremendo. Fatal, lo pasamos fatal. Total, que al final, para esperar el avión, que finalmente tuvimos mucha suerte, que Air Panamá salía en 4 días, decidimos, por no quedarnos ahí, volver a Colombia, pero sin sellar, porque no podíamos entrar en Colombia, pasados 72 horas, pedir asilo político a unos super amigos que hicimos que tienen un hostel en Capurganá, En Sapsurro, perdón, Casa Mola, y nos acogieron. Además nos acogieron diciendo pagarnos lo que podáis, o si no podéis pagar nada, no pagáis nada. Y fue como volver al paraíso y pasar allí 2 días escondidos, porque no pasaba nada, pero entiéndeme, estábamos en una situación irregular, casi sin dinero, allí a expensas, no sabíamos qué iba a pasar al volver a Panamá. Bueno, total, que al final volvimos, conseguimos salir después de 6 días, pero fueron los más difíciles del viaje. Joder, suerte que esto pasó ya bien avanzado el viaje, que ya tienen más tablas, más experiencia, más... Y fíjate que siempre vamos muy preparados. De hecho, yo creo que no hemos tenido ningún problema prácticamente porque vamos muy preparados. O sea, preparamos los lugares, los destinos y todo. Pero ahí nos pillaron, nos vimos pillados. ¿Esto ha sido lo más complicado que sufristeis en el viaje? ¿Ha sido lo más duro? Bueno, no, lo más duro vino un día después. para terminar de Cuando llegamos a Panamá, ciudad de Panamá, que ya que sabíamos, cuando despegó esa avioneta, no nos lo podíamos creer. Bueno, el paisaje maravilloso del tapón de Darién, el Caribe por un lado, el Pacífico por otro, el Istmo de Panamá en medio, bueno, impresionante. Llegamos a Panamá y al día siguiente nos ponemos a pasear como siempre. Me entra un ataque de vértigo. Bueno, de la tensión, supongo, ¿no? El desatar la tensión, no sé. No, porque, no sé yo, ¿eh? No. Estuve 9 días sin poderme levantar de la litera. ¡Hala! O sea, era como... tenía que ir agarrándome en el hostel. Debía aparecer el fantasma en el hostel porque solamente salía para ir al baño y agarrándome a todo, agarrándome a él. Un ataque de vértigo que, según me dijeron los médicos, fue un virus que debió pillar en la selva o lo que sea. Y me atacó el sistema vestibular, bueno, y estuve todo el viaje ya fastidiada. ¡Ostras! O sea, tenía mareos, vértigos todas las tardes prácticamente, a partir de ahí. Faena. Pero bueno, ¿Se ha quitado con el tiempo? tardó un año. ¿Con los medicamentos? No, tomé lo que me dieron ahí, pero bueno, se me quedó. Incluso llegando en Madrid, seguía, lo que pasa que ya llegamos con pandemia y bueno, ya al final no pude ni vérmelo y al año se me quitó.
Claro, y eso al final te afecta, si la salud está regulera, eso te afecta un poco también a cómo Hombre, yo estaba te encontrabas en el viaje. Yo estaba preocupada porque, claro, es que no podía andar. Yo decía, ¿cómo voy a ir con la mochila además? ¿Y no os planteasteis volver a casa y No. parar? ¿Cómo? No lo he No, en planteado. ningún momento. Joder. No. ¿Y qué tenía que pasar para volver? Pero No, bueno, no, Es algo muy nada. grave. bueno, Una pandemia. Y sí, bueno, al final pasó, ¿no? Es verdad. No, lo bueno es que esto es lo bueno de viajar en pareja también, que Sí, claro. tienes quien te cuide y Sí. quien se preocupe Sí. Claro, yo cuando vi que no se me pasaban, yo decía, bueno, vamos a seguir camino poquito a poquito y ver cómo respondo. Sí, fue un poco complicado. Bueno, el último país de vuestra ruta fue México. También muy loco, ¿eh? Otro país para estar meses y meses, Meses. pero Calculamos para estar 4. muy loco, ¿por qué? Uf, porque... Ya, yo es que aquí los Porque oyentes sí. no ven tu cara, pero la próxima traigo el vídeo aquí. Joder, porque México es México- un país, vamos... México es un de la- país maravilloso, Sí. muy intenso, Sí. como la los chingada. mexicanos. Cruzasteis por tierra, ¿no? Sí, Ahí sí sí, que sí. supongo que desde Panamá ya fuisteis por tierra. Por tierra todo, Haciendo sí. Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México. y México. Y en cuanto nos enteramos que podíamos estar en México más de 3 meses, Sí. que pensábamos que solamente eran 3, son 6, dijimos, corre, vamos para México. ¡Sí, corre, cabrón! Y nos fuimos para allá. Y nada, México nos fascinó. Ujú. O sea, también los anfitriones mexicanos son de lo mejor. De los países que hemos estado, Colombia, Brasil y México, que no se nos vayan a enfadar el resto, pero en términos generales, Sí. Han sido muy una intensos, hospitalidad. han sido muy hospitalarios, la gente es increíble, en muchos lados han acompañado la locura del país en mismo, sea en naturaleza, en tal realidad, en tal Surrealismo mexicano. surrealismo. Contadme o sea, alguna experiencia en México con en algún México, a ver, couchsurfer, sin ir más alguna lejos, a las 2 divertida semanas o- estábamos en la Baja California Sur, que ese lugar fue impresionante. Que fuimos por error, Sí. por cierto, porque yo saqué un billete pensando que eran no sé qué moneda y eran pesos colombianos y costó el doble. Ah, Pero bueno, teníamos que ir. Ya estando allí. Y teníamos que ir y fue impresionante. Ahí tuvimos en el viaje lo que fue la primera experiencia de road trip. Alquilamos un coche 4 días por el desierto con la playa, con todas las playas al lado. Con el mar Y de fue- Cortés, maravilloso. Sí. Fue estar ahí, fue ¿Y impresionante. alguna anécdota de anfitrión mexicano? A ver, Alguien que recordéis así con especial cariño. A Porque ver. han sido casi 100, ¿no? Me parece. Sí, a lo largo bueno, del casi viaje. 100 anfitriones. De anfitrión, no sé. Sí, me acuerdo mucho lo de Puerto Escondido, pero bueno, eso no es muy de anfitrión. De estar 10 días ahí en... Ah, eso es. Bueno, en México nos pilló la pandemia, que fue todo un tema para volver. Sí. Efectivamente, anfitrión, los mexicanos lo que pasa es que tienen una comunidad couchsurfing que entre ellos es una verdadera comunidad. O sea, tú estás en casa de un anfitrión y te dicen, ¿dónde vas? Y le dices a, ¿qué te digo yo? A Oaxaca. Y dices, espérate, Tengo ahí a que mi tengo a colega, fulanito no sé que quién. vamos y entonces era como que no necesitamos ni buscar anfitrión, Ya, sino que... En un momento nos referenciaron mucho, anda para acá, tal. Entonces eso fue muy bonito también, porque además se conocían entre ellos, o después nos ha pasado que estando en casa hemos ido a casa de 2 anfitriones y de repente uno de ellos ir a casa de otro viajando, pero no Vaya. porque o sea, Sí, sí, sí. porque ellos viajan mucho en México Sí, y sí. utilizan mucho nacionalmente el couchsurfing. Qué guay. Entonces eso es muy, muy chulo de los anfitriones mexicanos. Bueno, el viaje acaba como tantos otros de una manera abrupta. El coronavirus estalla en México, estalla en todo el mundo y os veis obligados a volver a España, que de hecho lo hacéis en un vuelo de repatriación. Me gustaría preguntaros un poco cómo fue el regreso y antes hablábamos de cómo se había cambiado el viaje y de qué nuevos proyectos o cambios ha habido a raíz de esa vuelta a España, de esa manera un poco forzosa, que es la putada, claro. Bueno, durante todo el viaje fuimos empezando a proyectar el tipo de vida que queríamos a la vuelta. Y eso conlleva, lógicamente, muchos cambios, sobre todo para mí. Yo decidí, bueno, después de meternos en casa, como todos los españoles Sí, y medio planeta, durante mes y medio, sin prácticamente salir, que fue estupendo para asentar todo lo vivido también, yo decido cambiar de profesión. Me hago profesora de yoga, que es lo que quería haber hecho hace mucho tiempo.
Coño, entonces lo que he dicho al principio, sí, de sí. verdad. Sí, sí. La has clavado. Me hago profe de yoga y empezamos pues a lanzar esos proyectos que teníamos. Me pongo a escribir el libro del viaje y bueno, dentro de la situación que había, un poco a ver cómo podíamos crear esa vida que queríamos vivir después de ver la cantidad de opciones que existen, porque muchas veces uno está aquí y no las ve, pero al viajar es otra de las cosas que se te abren. El ver la cantidad de opciones, de maneras de vida y las posibilidades que uno tiene, ¿no? Dices que os sentáis a escribir un libro. ¿En qué fase o qué proceso está? Pues ahora Porque mismo... debe ser complicadísimo escribir un libro de un viaje tan largo. Sí, bueno, sí, no, porque por un lado me baso en los 3 cuadernos de viaje, los diarios que escribí. ¿Llevabais? Sí, yo llevaba un diario de viaje y luego Mike escribía sus poemas, Sí. que él los escribía En pues... los autobuses, de viajes de horas y horas, en barco, tirado en una hamaca en una playa o en un autobús público, en un hostel. Me acuerdo uno se me ocurrió haciendo un trekking y no tenía el teléfono. Y conforme inventaba el verso me lo iba repitiendo y memorizando y así me construía el poema. Menos mal que no era excesivamente largo. ¿Te acuerdas? Ahora no me lo acuerdo como para recitar, pero lo estuve durante la cabeza un par de horas y cuando ni bien llegué a donde estaba lo escribí enseguido. Y ahora Y bueno. entonces está en que hemos podido ya como tener el libro en nuestras manos. El manuscrito. El manuscrito Sí, en sí, nuestras Manuscrito, manos. Exactamente. Y estamos en fase de crowdfunding. Qué bien. Vamos a autoeditarlo. Joder, qué bien. Vamos a empezar el crowdfunding, la campaña de crowdfunding dentro de nada. Sí. Y Igual cuando esto salga a la luz, ya está en marcha. ¿Cómo puede buscar la gente información de pues esto? creo que la manera más sencilla es que se metan en nuestra web. Sí. www.tenerlife.es Sí, y ahí van a encontrar el acceso directo. vale. Y si alguien está escuchando esto a posteriori, digamos, en los meses... Ahora estamos grabando esto en julio, en 2021. Si alguien lo está escuchando, en esa página web, en tenerlife.es, Sí. estará, supongo... Estará disponible tanto el libro. el libro en formato impreso como el ebook. Qué guay, que ha sido lo más difícil de escribir el libro. Ha sido precioso todo. ¿Sí? Sí, ha sido un proceso precioso. Lo más difícil ha sido quizás, bueno, sí, ya sé que es lo más difícil. Corregir la falta de ortografía. Bueno, también No, es súper importante. lo más difícil ha sido Tiene otro tedio. explicar lo que uno siente cuando está en ciertos lugares naturales. O sea, cuando estás delante del Perito Moreno o cuando estás delante de Iguazú o cuando estás en la punta de un volcán, eso que ves, eso que sientes, eso ha sido lo más difícil de explicar en el libro, Sí, porque escapa casi hasta las palabras. Ya. Yo es que estaba pensando, yo he escrito un libro de mi viaje por la Ruta de la Seda que se llama Te odio Marco Polo y lo escribí. Para mí lo más difícil fue elegir las cosas que no iban a estar en el libro o elegir las pocas que sí podían estar en el libro, ¿no? Porque para mí fue un viaje tan potente, tan... ¿cómo era la palabra? Apoteósico. Apoteósico. Ahí va, ¿cómo te la vas a olvidar después de Sí, 7 sí. veces en el podcast? Fue tan apoteósico que quería que estuviera todo, Claro. pero yo tenía, la editorial me había marcado unas restricciones que no permitían, y eso fue muy complicado porque Claro. tanta gente, tantos momentos, Sí. tanto Cuesta mucho cambio. hacer la selección, Cuesta cuesta mucho, mucho. Y lo mismo supongo con tus A mí me ha pasado con los poemas también, me ha costado mucho seleccionar Sí. cuáles creo que sirven a este propósito Sí. y cuáles no. Y pues nada, pero es una parte del Sí, trabajo claro, creativo de cualquier creativo libro, a hacer, entonces Sí. ahí también radica parte del gusto. Y como contábamos antes, ya está en etapa de crowdfunding para que puedan gestionar las distintas aportaciones para la materialización del proyecto y de este sueño. ¿Y para qué habéis escrito el libro? ¿Por qué? Yo- Que nos ha parecido un viaje tan tremendamente impresionante que decís, ¿cómo mierda no voy a contarlo? Sí, Es que Para no te tra- lo puedo explicar de otra forma. sí, Para transmitir. sí, sí. Yo siempre decía, wow, si es que si esto llega a manos de una persona que se está planteando el viajar Ujú. y si somos capaces de
animar un poquito, ¿no? De dos personas normales, Sí, no sé cómo explicarte. sí, o de tal vez despertar determinada curiosidad, inquietud, o a la reflexión, al análisis, o de querer conocer más cosas, o simplemente destapar cualquier tipo de faceta en la vida de eso, o que se caguen de risa con lo que contemos, o lo que sea. O simplemente mostrar lo que es vivir viajando para aquellos que no lo vayan a hacer, por lo que sea. Sí. Bueno, pues ojalá todas esas facetas y todas esas capas y enfoques sean exitosas, tenga mucho éxito este libro, Muchas gracias. que inspire a mucha gente, como espero que este podcast también lo pueda hacer. Y para rematar, no podemos dejar de acabar sin hacer el cuestionario en 2 palabras. ¿Os apetece que nos metamos? Dale duro, no Venga, palabras. ¿qué comida no probasteis? Ninguna, hemos comido de todo. ¿Cuál comida os gustó más? Uf, ceviche. ¿Algún libro de viajes que os haya apasionado especialmente? Libre y salvaje, de un español que recorrió el mundo a pie, Nacho Dean. Nacho Dean. ¿Algún grupo de música que os haya marcado especialmente? A José Valencia con su himno La Belle de Jour. Un lugar al que volveríais hoy mismo. Todos. al Caribe colombiano. Y un lugar al que no volveríais. Algunas ciudades de Perú. Dadme una buena razón para ir de viaje con vosotros. Mucha diversión. ¿Cuál fue y a qué edad el destino de vuestro primer viaje solos? Tailandia con 20 y pico. Un mes de mochilero de Argentina a Europa con 27. ¿Qué es lo peor de salud que os haya pasado en un viaje? Vértigos infinitos. La neuritis vestibular de la amiga y llevo unos dolores de oído que te caga. ¿Tenéis algún amuleto? No, realmente no. ¿Y os habéis traído algún recuerdo de este viaje? Unas botas tejanas. Unas botas tejanas. Lo único sí, que compramos en bartería charra mexicana. Sí. Lo único que compramos. ¿Hay algún objeto que nunca falta en vuestro equipaje? Mis audífonos, aparatos auditivos. La mantita de viaje. ¿Sois frikis, expertos o apasionados de algo? Yo soy friki, experto y apasionado en muchas cosas. ¿Como cuáles? Uf, cocina, música, escribir, la vida, la estética, la forma de ver las cosas, todo. Cine. Cine. Si tuvierais un cheque en blanco, ¿qué viaje haríais? Una supervan, hacer España, 4 Asia. años, España, Asia, África y no terminar de viajar nunca más porque el cheque es en blanco. Claro. Vamos. Pues ya Cosas, está. ya estamos. Quiero daros las gracias por haber participado en el podcast de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Muchísimo. A Ha ti, sido Pablo. un Gracias placer a ti. conoceros en persona. Tenerlife.es, ahí tenéis vuestra página web para quien quiera conocer más. Vuestro libro va a estar a la venta disponible o ya, según cuando escuchen esto, ya estará disponible. Y tenéis redes sociales también. Sí. Tenéis... Está ahí enlazada la cuestión. Sí, está en la web, las redes sociales, Sí. pero también es nuestro Instagram, tenerlife_project. Sí. El proyecto de tener vida que queremos. Bueno, pues ahí todas estas reseñas estarán citadas en la descripción del programa. Y nada, muchísimas gracias. Que un placer contar con vosotros hoy. Un placer gusto enorme para también nosotros haber también. contado aquí esta charla. Hasta pronto. Hasta la Hasta próxima. siempre. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde